¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar un poco de Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Bueno, acá escribí el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de su fallecimiento. Él nació en 1643 en un pueblo de Inglaterra que se llama Hulstor, que pertenece a la ciudad de Gratman. Está ubicado, para que sea una idea, en la zona norte y centro de Inglaterra. Bueno, él era un muchacho del pueblo. Su padre lamentablemente falleció cuando todavía no, inclusive no había nacido todavía. Su madre, cuando todavía era muy chiquito Newton, se casó con otro hombre y se fue a vivir a otro pueblo. Y razón por la cual él de chico se quedó solo, se quedó al cuidado de sus abuelos, con quien aparentemente no tuvo una buena infancia. Al menos no le daban cariño, no tenía la crianza que suele tener un joven de normal con su mamá y su papá. Por estos motivos él tuvo una infancia bastante complicada, era una persona bastante aislada, le costaba relacionarse con otros chicos, tenía una personalidad, podría decir, como un poco conflictiva. Y bueno, Isaac Newton, cuando termina sus estudios, continúa estudiando en la universidad. Entró a la Trinity College de la Universidad de Cambridge. Él ingresó ahí porque lo ayudó el tío, el hermano de la madre, que tenía ciertos vínculos, y además porque era una persona con muchas capacidades para las matemáticas. De hecho, era una persona virtuosa en la matemática. Cuando ingresa a la Universidad de Cambridge, ahí conoce a su primer profesor de matemática, que se llamó Isaac Barrow. Este profesor, como veía que tenía grandes facilidades para la matemática, le empezó a encomendar la tarea de resolver problemas matemáticos que eran casi imposibles de hacer, que a él no le salían. Y, digamos, sorprendentemente Newton los podía resolver y mostraba una gran capacidad para la matemática. Hasta tal punto que su profesor pasó a preguntarle a él cómo hacía, porque la verdad que era increíble. Bueno, él estaba continuando sus estudios de matemática. Pero en el año 1665, cuando Newton por entonces tenía alrededor de 22 años, 23, resulta que en Europa se desarrolla una epidemia muy importante que es conocida, se llama la peste negra. Esta epidemia afectó a casi toda Europa y a Inglaterra bastante, sobre todo a Londres, a la zona de Cambridge. Y ahí es cuando, por este motivo, la universidad cierra sus puertas durante un tiempo y Newton regresa a su pueblo, porque bueno, la universidad estaba cerrada. Regresa a su pueblo, allá empieza a tener mucho tiempo libre, aprovecha el tiempo para empezar a investigar, a hacer cosas que le gustaban, a leer, empieza a hacer muchas observaciones. Y ahí, bueno, en esa etapa él, entre otras cosas, construye un reloj sin tener demasiados conocimientos. Construye también un telescopio que asombró a muchos porque la verdad era mucho mejor de los que se venían utilizando, con mayor alcance y a su vez con menor tamaño. Después también otra de las cosas que hizo en esta etapa fue colocar un prisma de vidrio, hacer pasar un rayo de luz blanca y descomponerla, lo que se llama la dispersión de luz blanca, que es el fenómeno que ocurre en los arcoíris, es un fenómeno óptico. Bueno, digamos, esto lo descubrió Newton en esa etapa. Después también Newton, entre otras cosas, se cuenta la leyenda que estaba mirando un árbol y de repente observa que se cae la manzana. No, es mentira que se cayó en la cabeza, no se le cayó en la cabeza, pero sí cuenta que se cae una manzana y él empieza a observar, y a partir de todo este tipo de observaciones empieza a sacar conclusiones. Y esto da comienzo al estudio de la ley de la gravedad. Recordemos que la ley de la gravedad fue descrita por Newton, donde habla de que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Por eso cuando yo agarro una viroma, una tiza, lo que sea, lo suelto y no queda flotando, sino que cae al piso. Y eso es un fenómeno físico que se llama caída libre, que se debe a la fuerza de la gravedad. Bueno, todo esto fue descubierto por Newton.
Bueno, Newton cuando termina la peste negra regresa a Cambridge, continúa estudiando, él se dedica a las matemáticas, principalmente a las matemáticas, era profesor de matemática, también se dedica a la física. De hecho, él se termina destacando por lo que hace en la física y es considerado como el padre de la física clásica, más que por lo que hizo en matemática, más allá de que sea su ciencia inicial. También hace realiza muchas investigaciones que tienen que ver con la teología. La teología es el estudio de las ciencias sagradas. Newton era una persona muy religiosa y también dedica parte de su tiempo a la alquimia, que en ese momento la alquimia todavía era considerada como, digamos, una rama de la ciencia muy importante, aunque no tenía un sustento científico. O sea, era una práctica muy común en ese momento, a pesar de que no tenía sustento científico. Ya era casi la etapa final de la alquimia, porque después fue sustituida por la química. Bueno, entonces Newton, cuando en un momento empieza a hacer sus publicaciones, él le costaba mucho hacer sus publicaciones, era una persona un poco introvertida, además no le gustaba confrontar con otros. Bueno, cuando él en un momento tiene ciertos conflictos con otros investigadores sobre sus estudios, que lo contradicen, que no se ponen de acuerdo, en un momento Newton decide aislarse nuevamente, ya un poco más de grande, y pasa varios años de su vida aislado en su casa, estudiando, dedica mucho tiempo a la teología, dedica también mucho tiempo a la alquimia, ahí hace muchos experimentos con el mercurio, a tal punto que después de muerto, en los estudios forenses, se descubrió que tenía en el pelo una concentración de mercurio muy elevada, lo cual aseguraba que Newton había sufrido intoxicación con el mercurio. El mercurio es un metal, es el del termómetro, que es muy tóxico para el sistema nervioso. Claro, en ese momento no se sabía, y Newton dedicaba mucho tiempo a hacer investigaciones en este metal. Bueno, entonces, estando en su etapa aislado ahí, un día tiene una charla con uno de sus ayudantes, que era Edmund Halley. Edmund Halley, digamos, el apellido Halley, no sé si le suena, es el mismo que descubrió el cometa Halley. Edmund Halley lo convence a Newton que publique sus avances y sus investigaciones, porque por lo que él había charlado con otros investigadores, había muchos que estaban continuando sus investigaciones y corría el riesgo de que muchos logros que habían sido de él, de sus trabajos, sean publicados por otros científicos y después no lo reconozcan. Es por ese motivo que él se decide y publica un libro que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En realidad, el título original es en el idioma latín, que es Principia Naturalis. Pero este es el nombre traducido al castellano, al español, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Bueno, en este libro, que es la obra maestra, que es considerado una de las obras principales de la ciencia, sobre todo de la física, describe las tres principales leyes de los movimientos, que inclusive hasta hoy se siguen utilizando, que describe los movimientos, todo lo que es la cinemática, y también describe la ley de la gravedad. Así que bueno, la verdad que el labor de Newton ha sido muy importante para la ciencia. Él fallece bastante grande en el año 1727, cuando ya tenía alrededor de 84 años. Bueno, espero que les haya servido y puedan continuar con sus estudios. Muchas gracias.